se oye. De pie. Buenas tardes. Si os parece, pues vamos tomando cada uno el asiento que le parezca oportuno y así, aunque alguien se incorpore un poquito más tarde, que es posible, pues los que hemos llegado a la hora empezamos en el momento. Parece que esta vez la nieve no nos ha echado para atrás. El segundo intento, y a la segunda, en este caso, va la vencida. Empiezo por decir quién soy, porque muchos igual no, algunos no me conocéis. Yo soy Alberto Lafarga, por una parte miembro del grupo territorial, del grupo de iniciativa territorial de FIARE, aquí en Pamplona, en Navarra, y además también miembro cooperativista de Checonac, cooperativa de alojamientos colaborativos, con la que hemos preparado conjuntamente este evento. Con Perú hemos concertado, de alguna manera, tratar de repartir el tiempo que tenemos, aproximadamente 1 hora y media, repartirlo entre su exposición y el coloquio, pensando que, ciertamente, seguro que su intervención y las preguntas que algunos ya traen en mente, pues darán juego para intercambiar y que nos enriquezca a todos ese coloquio. Sin más, entonces voy a hacer una breve presentación de Perú. En principio, deciros que Perú Sasia es un clásico dentro del mundo de las finanzas éticas desde hace muchos años. En principio, decir que es profesor de ética cívica y profesional en la Universidad de Deusto, actividad en la que es muy activo y que le ha llevado tanto al mundo de la publicación de distintos artículos como charlas, etcétera, divulgativas, informativas, en campos que son para nosotros de mucha importancia en este encuentro de hoy, como son la responsabilidad social empresarial, la ética en la economía, nada menos, la economía solidaria, en fin, todo este mundo que es el que al final lleva a la banca ética. Desde 2005 ya fue director de la Fundación FIARE. La Fundación FIARE, digamos que fue el germen en el cual surgió la banca ética FIARE, de la cual hoy podremos hablar. Esa banca ética después se unió, como muchos ya sabéis, a la Banca Popolare Ética Italiana, con la que forma hoy ese consorcio, y Perú ha sido consejero de administración en el Banco Popolare Ético Italiano. Durante los últimos años, del 19 al 22, incluso ha ejercido el cargo de vicepresidente en ese contexto. Es decir, que su experiencia a este nivel, desde la cercanía de lo que es el mundo de las finanzas éticas, pues es muy notoria. También otro elemento que me parece importante resaltar, su participación en el Consejo Federal de la Red Española de Economía Solidaria, durante un periodo también significativo, desde el 2013 al 2017. Y por último, citar el que Perú, desde 2017, es presidente de FEBEA. FEBEA es la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos. Es decir, que desde ese contexto espero y creo que Perú puede hablarnos no solamente de un marco local de las finanzas éticas, de un marco pues dentro del Estado español, sino incluso pues a nivel europeo, de todo este movimiento, pues bueno, que de alguna manera hace que muchas personas pues vibremos y creamos que otra manera de hacer economía y de finanzas y de hacer finanzas es posible. Sin más, Perú, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos y a todas por haber venido y gracias por el regalo que supone el que esté aquí con vosotros y vosotras. Seguro que a muchas personas les suena esta frase. Son cosas pequeñas, no acaban con la pobreza, no consiguen combatir completamente el subdesarrollo, pero sin embargo puede que desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, porque al fin y al cabo
transformar o trabajar en transformar las cosas es la única manera de demostrar que la realidad se puede transformar. Eduardo Galeano, a mí, en mi historia, y no vengo a hablar de mi historia, en mi historia la participación en proyectos de transformación en la esfera económica y muy particularmente en todo el espacio de las finanzas éticas, sobre todo me ha desencadenado la alegría de hacer. Vivir feliz, aparte de haberme transformado personalmente, me ha transformado a mí, le ha transformado a mi familia, ha generado redes que yo no hago más que dar gracias por haberlas tenido, he podido conocer a personas fantásticas, por eso me suele gustar empezar así, para que no penséis que dar gracias por estar aquí es simplemente pues porque soy un ponente bien educado, que soy un ponente bien educado y más hoy que me están grabando, prometo no soltar ningún taco. Soy educado, pero no estoy dando gracias por eso. Estoy dando gracias porque ciertamente para mí es un regalo tener la oportunidad de compartir reflexiones con vosotros y vosotras. Además, creo que tenemos la obligación, quienes creemos firmemente que hemos construido colectivamente algo que merece la pena, creo que tenemos la obligación de contrastarlo continuamente, para evitar autorreferencialidades, apriorismos, somos buenos, no. Hay que contrastar continuamente lo que hemos hecho, lo que hacemos, lo que creemos que debemos hacer con la base social de la que se nutren este tipo de proyectos, que son proyectos de base ciudadana. Es de lo que voy a venir a hablar hoy, de lo que estoy más interesado en compartir con vosotros y vosotras. Justo antes de la pandemia, en la Universidad de Deusto, que organizamos de vez en cuando pues forums, traemos a gente notable y cosas por el estilo, trajimos al único vicepresidente del Banco Mundial español, que ha sido español, Pedro Alba, y en una conferencia nos llenó de datos y de razones y de argumentos, y nos dijo que no se iban a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que ya fracasaron los objetivos de desarrollo del milenio y que los objetivos de desarrollo sostenible no se iban a cumplir. Olvidémonos del horizonte 2030. Y esto lo dijo, entre otras razones, o sobre todo, porque un elemento fundamental para que eso ocurra, él lo decía en palabras de vicepresidente del Banco Mundial, es que el capital privado esté interesado en invertir en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, y no lo está. El capital privado va a través de los bancos. El capital privado son vuestros ahorros. El capital privado remansa en vuestras cuentas corrientes, y en las nuestras, y en las mías, y en las de todo el mundo, y lo intermedian los bancos. Y el vicepresidente del Banco Mundial nos decía, ese capital privado no está interesado, no es que quienes depositamos el dinero no estemos interesados, es que quienes lo retienen en depósito no están interesados. Eso nos hace pensar en dos cosas. Primero, no sé si os habéis parado a pensar un momento que el hecho de que haya que declarar objetivos de desarrollo sostenible, lo primero que demuestra es que la situación actual es insostenible. Si no, no nos marcaríamos objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo teniendo en cuenta que la sostenibilidad está íntimamente conectada con la justicia. Si no conectamos sostenibilidad y justicia, podemos acabar pensando en una sociedad, en un planeta perfectamente sostenible y absolutamente injusto. Solo falta con dejar morir a los que pierdan en la batalla. Si no hay agua para todos, pues habrá para unos pocos. Con lo que o conectamos sostenibilidad con justicia
y pensamos en el presente, no solo en la solidaridad intergeneracional, sino en la solidaridad intrageneracional, o no hay nada que hacer. Claro, dicho esto, las personas a las que nos queda, y yo creo que a la inmensa mayoría nos pasa, lo que el filósofo Javier Muguerza llamaba un adarme de humanidad, un resto de humanidad, preguntamos honestamente, bueno, ¿dónde se sitúa la llamada a la responsabilidad para resolver una situación que en estos momentos es insostenible y tiene pocos visos de arreglarse en el corto plazo? Y hay, como siempre, hay llamadas a todos los niveles. Este tipo de problemas globales, el que quiera simplificarlos, va mal. Y requieren respuestas a distintos niveles. Hay una respuesta evidente individual, de la que yo hoy no voy a hablar, pero de la que se puede hablar mucho. Hay una respuesta individual en la que, bueno, pues tendremos que ponernos las pilas y entender qué es lo que se espera de nosotros y nosotras. No dejar una luz encendida, por supuesto, no trabajar con determinadas empresas, entidades financieras. Hay un ámbito de responsabilidad individual, seguro. Hay un ámbito de responsabilidad a nivel macro, las grandes instituciones, los grandes sistemas, el capitalismo neoliberal globalizado, que es el sistema económico que triunfa a lo largo de casi todo el mundo en este momento, pues tendrá que revisar sus bases. Alguien tendrá que hacerlo. Tampoco voy a hablar de eso, hoy no me toca. Hay un nivel intermedio en el que están las organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones económicas. Están muchas más, ¿eh? Están las universidades, están los sindicatos, pero están las organizaciones económicas, las empresas, las corporaciones. Y en ese mundo tenemos una lucecita, un interrogante que algunos desdeñan con cierto cinismo, desde mi punto de vista, por su poco valor, por su carácter ñoñamente utópico, pero que tienen un gran valor como palancas, gérmenes de transformación social. Son aquellas organizaciones económicas que plantean revisiones a la manera de operar que tienen las organizaciones económicas, las empresas en la actualidad. Son esas alternativas. Y de eso sí que es de lo que voy a hablar hoy. O sea que centramos el foco, lo centramos como opción, no porque haya que centrarlo. Hay que hablar de muchas más cosas, insisto, hay que hablar de militancia personal. Luego se nos volverá otra vez la militancia personal sobre nosotros cuando sigamos analizando qué es esto de las alternativas económicas. Pero también hay que hacer grandes llamadas a los políticos, que esas las hacemos gratis. Basta conseguir tertulias, titulares de prensa. Hay que hacer llamadas, ciertamente. También se vuelve contra nosotros cuando votamos, pero es cada mucho tiempo y parece que no hay mucha conexión entre lo que nos esperamos cuando votamos y lo que han hecho con nuestro voto una vez ocurrido. Librándonos de todo esto, no porque no sea importante, sino porque hoy lo que me pedían y me interesa, y de lo que creo que honestamente puedo ayudar a reflexionar, es de las alternativas económicas. Y podíamos hablar de muchas. En Navarra es muy sólida, muy potente, muy profunda la tradición de iniciativas de economía solidaria, de alternativa económica. Checonat, la coorganizadora, es un ejemplo. REAS Navarra, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra, el mundo del Toki, dinámicas de comercio justo, de agroecología, de cohousing, de inserción laboral. En ese universo aparece ya desde hace varias décadas un nuevo sector. Es el de las finanzas éticas. Hoy me atrevo a llamarle sector y explicaré por qué. Hace unos años, pues eran algunas iniciativas.
dejo por delante, para evitar un debate excesivamente académico, que me voy a referir a las finanzas éticas modernas. Algunos rasgos de los que voy a explicar, seguro que se pueden recordar, incluso algunos los podemos recordar en iniciativas bancarias, que en su germen adoptaron algunas de estas características. La vinculación con el territorio, dinámicas cooperativas y cosas por el estilo. ¿Por qué me refiero a las finanzas éticas modernas? Pues porque desde hace 30 años la Federación Europea de Banca Ética, que presido, celebró su 20 aniversario el año pasado. En los últimos 30 años han ido germinando en Europa distintos proyectos que han demostrado un par de cosas. Han demostrado muchas más, pero un par de cosas lo digo de antemano para evitar malentendidos, que han demostrado que son perfectamente capaces de hacer banca, que son perfectamente capaces de dirigir nuestro dinero hacia proyectos que lo único que hacen es contribuir en la consecución, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, y que son absolutamente ellas sostenibles, también económicamente. ¿Por qué me atrevo a llamarles sector? Porque se han ido además agregando, y eso es muy bueno para superar, digamos, ese carácter pues residual de guerra de guerrillas, de saltaparapetos, de montaraces, de pequeñas iniciativas. Se han ido agregando hasta constituir una federación. Hay algunos números en las diapos, me sospecho que tiene 40 diapos esta presentación, voy a pasar 2 o 3, me da la impresión, que actualmente en Europa gestionan 40.000 millones de euros en activos y tienen en torno a 1 millón de clientes, agregadas en una federación, la Federación Europea de Banca Ética, que tiene 33 entidades diseminadas en 16 países en Europa. Por eso le llamo sector, porque está sólidamente institucionalizado en este tiempo y además su reconocimiento institucional va aumentando. De hecho, a la Federación nos piden continuamente papeles de posicionamiento, position papers que les llaman, respuestas a consultas sobre distintas cosas. La última, sobre qué haríamos para frenar el greenwashing. El greenwashing es eso que te dicen de que la eléctrica más verde del mundo pues es una que tiene una torre inmensa en Bilbao pintada de verde, que es la dueña de todas las centrales nucleares o de casi todas las que hay en España. ¿Qué es eso del greenwashing? El que en los mecanismos de publicidad, de visibilización de determinadas entidades, aparezcan únicamente acciones filantrópicas, acciones de apoyo, incluso de apoyo a alternativas económicas, que constituyen mucho menos del 1 por 1000 de la actividad conjunta de la entidad. No solo hay greenwashing en el mundo económico, hay también social washing, lavados de cara mostrando fotos bonitas de personas insertadas con éxito, y se ha visto bastante en los últimos tiempos, las leyes poco a poco van afinando eso, pink washing, que es lavados de cara sobre cómo se inserta naturalmente a las mujeres en los puestos directivos. Todo eso conduce a que se ha generado una cierta curiosidad, y eso lo notamos mucho. Se ha generado una cierta curiosidad. Yo también entiendo, yo soy profe de ética y se nos suele definir a los profes de ética como aquellas personas que son expertas en deciros a los demás lo que tenéis que hacer. Os aseguro que no es esto, la ética, pero en todo caso la ética es una palabra que nos emociona, que nos pone contentos. La ética, todo el mundo hace reivindicaciones a la ética, alegaciones a la ética. Esto legalmente puede ser posible, pero éticamente es inadmisible. En fin, sin entrar en muchos detalles, en cuanto pones finanzas éticas, se encienden las antenas, se levantan las antenas.
En muchos casos, recordando lo que tantas veces nos contamos, que es que hay mucha gente que opina que es un oxímoron, ¿no? Como inteligencia militar. O es finanza o es ética. Bueno, las finanzas éticas demuestran que es perfectamente posible coger al sistema financiero, hacer un análisis ético, descubrir sus insuficiencias y montar un proyecto coherente con ese análisis. Esas son las finanzas éticas. Mis alumnos, cuando las definen así, les suspendo, porque es una definición tautológica. ¿Qué son las finanzas éticas? Pues es aplicar la ética a las finanzas. Vale, hay que trabajar un poco más, pero ciertamente no es más que eso. Ciertamente no es más que eso. Lo mismo que el consumo responsable es aplicar los principios de responsabilidad a nuestras pautas de consumo. Lo hacemos con honestidad intelectual y descubrimos lo que debemos hacer. Otra cosa es que luego lo hagamos, pero desde luego lo que debemos hacer está clarísimo. Que esa, dicho sea de paso, es la diferencia entre ética y moral, que esa es para otra conferencia. Las finanzas éticas descubren lo que en el mundo financiero se debe hacer desde el horizonte que plantea la ética, lógicamente, que es el horizonte de la justicia, del bienestar social, de la lucha contra la pobreza, de la eliminación de las desigualdades, de la eliminación de los impactos medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Las finanzas éticas han ido haciendo ese ejercicio en los últimos 30 años, las finanzas éticas modernas, han ido haciendo ese ejercicio y han descubierto que hay 4 maneras principales de responder a los retos éticos que plantea el sistema financiero. Salto, por supuesto, unas cuantas diapos y llego a un dibujito. Las finanzas éticas modernas han descubierto que hay 4 maneras. Atención, esto no define 4 especialistas. Normalmente las entidades de finanzas éticas hacen las 4 cosas, pero incluso hay una evolución histórica. Lo primero que descubren, hace ya muchos años, antes de las finanzas éticas modernas, es que hay que plantear restricciones a lo que hacen los bancos con nuestro dinero en el ámbito del crédito. Hay que plantear restricciones. La Iglesia Metodista se enfadó mucho con el tabaco, con el alcohol, perdón. Muchas organizaciones se enfadaron mucho con bancos que apoyaban las guerras. La del Vietnam fue un desencadenante de algunas iniciativas interesantes en Estados Unidos. Y eso es lo que muchas veces, digamos, coloquialmente se suele reconocer como finanzas éticas. Ah, sí, sí, vosotros sois los que no prestáis a las armas y a estas cosas, a la pornografía infantil. A ver, sí, claro que no. Las finanzas éticas son mucho más que eso. Pero hay un primer enfoque que es con mi dinero, ¿no? Yo quiero saber qué pasa con mi dinero y quiero saber que con mi dinero no pasan algunas cosas. Las finanzas éticas, eso es lo primero que llevan como propuesta de alternativa. Que si lo oímos bien, dices, joder, pero esto es como de tonto, de baba, ¿no? Esto es que no tenía que ser así. Que no apoyásemos cosas que son perniciosas. Pues ya, pero no es lo mismo el ser que el deber ser. La restricción tiene, digamos, una materialización muy concreta en las entidades de finanzas éticas y en ellos, en esa materialización, pues hay algunas entidades que son auténticas líderes. Por ejemplo, Banca Popular Ética, FIARE Banca Ética en España, que es esas palabritas que ponen ahí, que las estoy tapando, esa evaluación socioambiental. Es tan sencillo como decir, vamos a ver, cuando tengo una solicitud de financiación que llega a mi entidad, tengo que evaluarla, por supuesto, económico-financieramente, por ver si el proyecto es viable, porque no hay cosa más cruel que convertir a una persona o a un proyecto económicamente frágil en algo, además de económicamente frágil, endeudado. Entonces hay que hacer una evaluación económico-financiera responsable, por supuesto, pero no solo, también hay que hacer una evaluación socioambiental de los impactos que ese proyecto supone. Y de ahí surgen líneas rojas. Y en las entidades normalmente se declaran determinadas líneas rojas. En Banca Ética tenemos declaradas varias líneas rojas.
El armamento, sin duda. Últimamente los juegos de azar, impactos medioambientales severos, problemas de gobernanza dentro de la organización, una serie de líneas rojas que consideramos fundamentales porque además es a lo que nos comprometemos cuando os pedimos que os hagáis socios o clientes de nuestra entidad, que con vuestro dinero eso no va a pasar. Con vuestro dinero eso no va a pasar. Podríamos pensar, bueno, pues ya está todo dicho, ya va bien así. Los bancos intermedian depósito y créditos, ahorro y crédito. Yo estoy, muchas veces, también estoy en la parte del crédito, muchas veces, cuando pido una hipoteca, tal. Pues yo, en la parte del ahorro, como cliente de ahorro, pues quiero una entidad que al intermediar me dé garantías de que lo que hace con mi dinero no solo no es malo, sino que es bueno. Pero eso ya es un segundo nivel. No es lo mismo las pantallas negativas, no voy a hacer esto, que especializarse en cosas en una aproximación que ya no es restrictiva, sino regenerativa. Las entidades de finanzas éticas modernas han ido descubriendo que son tales los clamores de insostenibilidad, lo han ido descubriendo mucho antes de los ODMs y mucho antes de los ODS, que hay clamores de insostenibilidad, de injusticia, de inequidad, a los que hay que responder proactivamente, de tal manera que se especializan. Y la segunda fuerza motriz de las entidades de finanzas éticas modernas es esa: nuevos productos. ¿Nuevos productos qué quiere decir? Pues que necesitamos productos microfinancieros, porque el apoyo crediticio en el norte y sobre todo en el sur empobrecido, pues responden más a estas lógicas. Los destinatarios, una palabra horrible, son no bancables. No es gente a la que le puedes dar el hipotecario, además decirle que tiene que coger el seguro, pillar la tarjeta de crédito. Es otra cosa, que necesito un poco de dinero para iniciar mi pequeño proyecto, para iniciar lo que llamaba Stiglitz, subir el primer escalón en la difícil escalera del desarrollo. Y eso requiere distintos productos. Eso fue una de las visiones, por ejemplo, de Yunus, cuando inició su proyecto en el Grameen Bank, que se ha evolucionado, no al 100% para bien, pero que ha evolucionado mucho, hacia una especialización que también con mucha naturalidad en muchos aspectos lo podemos considerar dentro de las finanzas éticas. Pero hay muchos otros productos. Hay productos de inversión especializados, las inversiones de impacto, en las que lo que te ofrezco no es que compres acciones de una gran corporación cotizada, no, te ofrezco que compres acciones de una empresa de economía solidaria. Que te arriesgues, claro, como cuando compras acciones de una empresa cotizada. Si no, volvamos al 2008 a ver qué pasaron con nuestras carteras de inversión en bolsa. O qué está pasando últimamente, que por lo que leo me parece que van de pena hasta los planes de pensiones. Ofrezcamos inversiones de impacto, otro tipo de inversiones. Llegan las tecnologías y dices, uff, estos de finanzas éticas que son todos bastante mayores y gente como así, hace 30 años pues siguen los mismos y tal, no se renuevan, que no es cierto, pero bueno. Dice, joder, esto de las tecnológicas nosotros ni lo olemos, ¿qué va? Generemos circuitos de lo que se llama crowdfunding, circuitos muy intermediados tecnológicamente, en el que muchísimos pequeños inversores ayudan a alguien a publicar su libro, a hacer su huerto ecológico, a poner en marcha su proyecto cooperativo. Especialización. Esa es otra línea que nutre el quehacer de las finanzas éticas en estos tiempos. Ejemplos tenemos un montón. De tal manera que ya tenemos dos: especialización y restricción. ¿Acaba ahí? No, no acaba. Esas dos cuestiones tienen que ver con lo que hace el banco con el dinero. Pero hay dos elementos que son muy importantes. En Europa estamos dando mucho la batalla con esta cuestión, porque en Europa ahora está muy en boga. Bueno, muy en boga, está en marcha todo un proceso legislativo para definir lo que son las finanzas sostenibles, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos peleamos. La última gran noticia es que se han incluido dentro de las inversiones sostenibles el gas y las nucleares.
así nos va. También es cierto que el gran asesor de la Comisión para estas cosas es BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, lleno de buenas intenciones, sin lugar a dudas, seguro. En ese debate se pone muy de manifiesto, o nosotros por lo menos ponemos muy de manifiesto, que no basta con lo que haces, también es importante cómo lo haces. Y aparecen cuestiones relacionadas con el gobierno y la gestión de la entidad. Las finanzas éticas, si tienen alguna huella característica, es su naturaleza tozudamente cooperativa. No son todos cooperativas, porque hay países en los que está prohibido ser cooperativa si quieres ser banco. Por ejemplo, en Suiza, siempre me sonrío cuando lo digo, pero en la Federación Europea de Banca Ética tenemos un miembro suizo, el Banco Alternativo Suizo, BAS, que no puede ser cooperativa, pero tiene una gobernanza absolutamente cooperativa. Esa tozuda naturaleza cooperativa. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar, ya estamos ahora con las cooperativas, con las transparencias, las participaciones, son palabras que las dices, las sueltas y parece que ya has dicho todo. No, cuidado, cuidado. La razón fundamental de estos elementos de gobierno y de gestión de las entidades financieras tiene que ver con dos cosas: la gestión del lucro y la rendición de cuentas. Son así y no pueden ser de otra manera las entidades de finanzas éticas porque tienen una naturaleza tozudamente no lucrativa o non-for-profit, como dicen en inglés, que no es exactamente lo mismo que non-profit. El objetivo económico no es que esté al nivel de los otros objetivos, que es un discurso que se suele utilizar muchas veces y que éticamente es fragilísimo, porque dice, a ver, y si no puedes atender a las dos cosas a la vez, que normalmente es lo que ocurre, ¿cuál priorizas? Y rápidamente sales del armario y priorizas el elemento económico. No, no. Las entidades de finanzas éticas declaran que la rentabilidad, la maximización del retorno económico para sus inversores no es ninguna prioridad. Ni está equilibrada con otras, no es ninguna prioridad. Consecuencia de esto, que estamos pidiendo a gente que se incorpore a nuestra base social como inversores e inversoras a las que solo les damos malas noticias. Y eso conecta con lo del cambio personal y tal, del que no iba a hablar, pero que al final acabas hablando. Dices, vente, haz capital social, por favor. Ahora en Banca Ética estamos todo el rato pidiendo, porque es esencial tener capital social. Claro, la consecuencia de lo que estoy diciendo es que desde una mentalidad de rentabilización de nuestros recursos económicos, las entidades de Banca Ética al potencial inversor solo le dan malas noticias. No repartimos dividendos. Luego contaré una historia sobre esto, de todas formas. No repartimos dividendos. Si tuviéramos beneficio, que lo tienen normalmente, las entidades de finanzas éticas tienen un modesto beneficio que las mantiene absolutamente sostenible, ese va todo al propio fondo de refuerzo del proyecto financiero, o se hacen revisiones, como hacen algunas entidades de Banca Ética, que dicen, bueno, si estamos consiguiendo sostener un proyecto que da tantos beneficios, vamos a revisar, por ejemplo, algunas de las condiciones de nuestros créditos. No sea que tengamos que devolver por ahí algo del beneficio que estamos obteniendo, ¿no? Para que una organización, cualquiera organización económica, pueda declarar que el beneficio económico no es ni siquiera una prioridad, la gobernanza, la base social, quienes toman las decisiones, sea la asamblea, el consejo rector, tienen que llegar al proyecto con una cultura determinada. Y eso es una característica, una impronta extremadamente característica de las finanzas éticas. Extremadamente característica de las finanzas éticas. Dicho sea de paso, si hacemos un gráfico que siempre me gusta, en este momento de la conferencia me gusta ponerlo y siempre se me olvida traerlo. Si hacemos un gráfico sobre cómo se han revalorizado el valor de la acción de Banca Ética respecto a otras entidades, te sorprendes. Porque no pagando dividendos, lo que sí hacemos de vez en cuando es reconocer un mayor valor de la acción, que no deja de ser una revalorización. Dices, bueno, si vendes en ese momento estás de hecho cobrando dividendos. Dices, ya, pero es que no vende nadie. Que la gente no quiere vender, la gente quiere estar. Pero si el banco va adquiriendo valor, lo normal es que la base social también vaya aumentando el valor de la inversión.
Compramos acciones a 52 euros hace no sé cuántos años, ahora están a 60. Y si miras esa revalorización, pues hay algunos que con la bofetada que se pegaron en el 2008 no han acabado de remontar. Con lo que tampoco ha resultado tan mala inversión. De hecho, se han comportado, eso sí me gusta mirarlo, la evolución del precio de la acción de Banca Ética, en este caso, que es la que conozco yo, se ha comportado más o menos como los planes de pensiones conservadores, pero que mejor han funcionado en los últimos años. Conservadores, pero que mejor han funcionado. Los que juegan a la ruleta rusa, pues algunos se han ido por las nubes y otros por los suelos. Claro, cada uno sabrá qué quiere hacer con su riesgo, ¿no? De tal manera que la gobernanza y la gestión es muy importante para garantizar esa característica. ¿Y por qué son tan tozudas las finanzas éticas con este rollo del lucro? Porque si pagásemos dividendos ya compraríais más capital social, ¿verdad? Desde luego, si pagásemos un 10% ahora, pues ¿qué mejor opción? Fijaros que había colas para comprar letras del Tesoro. ¿Por qué somos tan tozudos haciendo eso? Porque necesitamos, como todo proyecto de economía alternativa, necesitamos autonomía, necesitamos libertad para hacer cosas que son todas muy a contracorriente. Por eso no aceptamos inversores mayoritarios que puedan condicionar, por eso no aceptamos prestamistas, préstamos. En una entidad como la nuestra puedes invertir o hacer un préstamo participativo, otras modalidades financieras, que en la asamblea levanten el dedo y digan, hey, ¿qué hay de lo mío? Nadie levanta el dedo en una entidad de finanzas éticas y dice que hay de lo mío. Porque no son portadores de interés propio, somos portadores de valor para la entidad. Es más probable que alguien levante el dedo y diga, oye, que hemos tenido un ejercicio bastante bueno, ¿podemos dar microcréditos más baratos, por favor? Es más probable que se oiga eso. De hecho, se oye. De hecho, lo oímos. De tal manera que el gobierno y la gestión resultan importantísimas porque de alguna manera son habilitadoras de todas las demás. De hecho, dices, bueno, ¿por qué las organizaciones económicas, las grandes corporaciones, la banca tradicional se comporta como se comporta? ¿Porque está llena de gente mala? Que no, por Dios. Que esto no es un juicio moral sobre las personas. Es porque están inmersas en un sistema en el que la cultura organizacional es una cultura orientada al lucro y eso condiciona todo lo demás. ¿Cómo superas ese yugo? Pues muy a contracorriente, con culturas que son pues, absolutamente, que generan perplejidad muchas veces. Esta es una de las razones por las cuales las entidades de finanzas éticas, aun creciendo, crecen poco y despacio, porque no puedes pegar pelotazos ni aprovechar. Nos recomiendan, joder, que vea, esto es un proyecto innovador, se ve solo es un proyecto muy innovador, joder, esto de la ética vende un montón, aprovechar la ola ahora, captar capital. Una vez comparecimos en una comisión del Senado de España y le gustó tanto a una senadora, no diré el partido, que dijo que había que conseguir que los bancos invirtiesen en este tipo de proyectos. Y dije, hostias, Perú, revisa las presentaciones porque algo has dicho mal. Algo has dicho mal, ¿de acuerdo? Y nos queda, un segundo elemento relacionado con la gestión, tiene que ver con algo extremadamente importante. Hay una frase que solemos decir, a mí me da un poco repelús soltarla, porque es tan sonora que suena como demasiado rimbombante, ¿no? Ponemos las finanzas al servicio de la justicia, solemos decir, en algunos eslóganes. Vale. A mí si alguien me dice eso, lo primero que le digo es, ¿y tu organización cómo sabe cuáles son los retos concretos de la justicia allí donde operas? Porque bajo ese eslogan puede haber conductas paternalistas, clamorosos errores, por utilizar un ejemplo que es más humor negro que otra cosa, podemos ir a conceder un crédito a una pobre mujer subsahariana, embarazada, medio muerta, en una playa de Lanzarote. Llenos de buena voluntad, le damos un crédito, pero por el amor de Dios. ¿Cómo sabemos cuáles son los retos? ¿Por qué nos enteramos de que hay una cosa que se llama cohousing,
que son proyectos preciosos, muy pegados al territorio, muy cooperativos, transformadores. ¿Cómo te enteras de eso? Teniendo una rendición de cuentas, una conexión con los territorios, teniendo antenas de vigilancia ética, teniendo los oídos bien abiertos y los ojos a lo que está pasando. Y eso es imprescindible en las entidades de finanzas éticas. En el lenguaje del business tradicional, esto se llama conocimiento de mercado. Pues llamémosle así. Pero es que nuestro mercado es el de la transformación social y la lucha contra la injusticia. Y para eso hace falta un sistema de gobierno que no haga que una entidad tome decisiones mirando Excels, hojas de resultados, en sus oficinas centrales en alguna capital europea. No. Con lo que aparece la cercanía al territorio, aparece la vinculación, y en eso las entidades de finanzas éticas, y muy especialmente también Banca Ética, ha desarrollado un modelo que ha sido reconocido como un modelo extremadamente innovador de gobernanza con los grupos de implantación territorial. Esto es pura dinamización en la que lo que recibimos, por eso os decía que me gusta tanto venir y hablar, porque dialogamos y entendemos y nos enteramos de qué cosas pasan. Hay proyectos de economía alternativa que no tienen ni opciones de que la banca tradicional los financie, ni los conocen, son complicados, hay que analizarlos de otra manera, requieren muchas veces lo que se llama capital semilla o capital paciente, hay que esperar, no me interesa. De hecho, a veces medidas bien intencionadas de dinero que viene de Europa y tal, hay un banco en España que es el Instituto de Crédito Oficial, que muchas veces desarrolla programas en los que da dinero a las entidades financieras para que lleguen a ciertos lugares de estos. Hay muchas entidades que dicen, no me des ese dinero, yo a esto no me dedico. En la Federación Europea estamos ahora en un proceso que yo creo que nos va a ayudar a legitimarnos más todavía. Nos dicen, de hecho en el aniversario, en el 20 aniversario de la Federación, el comisario europeo de Trabajo y Derechos Sociales, Nicholas Smith, nos dio una conferencia y nos decía más o menos, de Europa, bajo el paraguas del Next Generation y todos estos dineros que están hablando ahora, van a llegar a todos los estados muchos millones de euros con ciertas etiquetas. Estos tienen que ir para la revitalización de la estructura cooperativa en Eslovenia. Estos tienen que venir para trabajar en favor de la transformación tecnológica de las empresas de inserción. Etiquetas políticas y un paquete de dinero. Eso hay que intermediarlo. Hacen falta bancos que cojan ese dinero y lo hagan llegar. No hay. No interesa. Un préstamo a una cooperativa en Eslovenia, por amor de Dios. ¿Qué mercado es ese? Y han descubierto, y esto es lo que nos decía Nicholas Smith, seguir trabajando como lo estáis haciendo, porque sois intermediadores, operadores muy exclusivos de determinadas políticas de la Unión Europea. No es poca cosa, yo creo que no es poca cosa. Último elemento por el que surgen las entidades de finanzas éticas. Hay un elemento paradójico. Yo escribí un artículo hace unos años que se titulaba La banca ética como herramienta de acción política. Suena gordote. En Italia suena peor todavía, porque les da mucho miedo esto de la acción política. Aquí yo creo que ya vamos dándonos cuenta que la acción política no es la acción de los partidos políticos, es nuestro compromiso en la esfera pública. Las finanzas éticas están sujetas a una paradoja que resuelven rápidamente, pero que la descubren al comienzo. Empiezan a operar, se emocionan con los elementos de gobernanza, cooperativa, red social, grupos de implantación, ven muy claro la evaluación de los créditos, tal, y de repente dicen, joder, aquí falta un eje que no es precisamente financiero, es un eje cultural y político. También tenemos que ser actores que hacen, pues lo que estoy haciendo yo aquí hoy, que lo que hacen es incidencia, decirle a la sociedad, por una parte, y a los políticos, por otra, cambiar las normas, consumir de otra manera.
emplear otros criterios en vuestras decisiones económicas o en vuestras decisiones legislativas. Esto que alguien podría decir, bueno, pues esto es hacer lobby, como hace todo el mundo, sí, pero es lobby no autointeresado, no es por nosotros. Lo que defendemos son causas de terceros. Por eso repetimos muchas veces que las finanzas éticas son ejercicios de solidaridad descentrada. Los que participamos en el proyecto, y esto nos suele costar entenderlo a veces, yo lo he discutido muchas veces con muchos socios y socias, no solo de banca ética, que no venimos a este proyecto para ver qué hay de lo mío, que venimos para otra cosa, que ya llegará la tarjeta de crédito, que ya llegará el Bizum, pero que no venimos para eso, no venimos para eso. Es solidaridad descentrada. La solidaridad centrada no tiene nada de malo, ¿eh? ¿Qué podemos criticar de una asociación de viudas o de afectados por la colza? Gente que se asocia para defender sus intereses. Pero las finanzas éticas no hacen solo eso. Sobre todo hacen solidaridad descentrada. Y lo que hacen, aunque pueda ser homologable conceptualmente a lo que hace la banca tradicional, no tiene nada que ver. Porque no hacemos lobby para favorecernos. Esa es una diferencia fundamental. En todo caso, esto lo que obliga es a que las finanzas éticas estén insertas en alianza con muchos otros actores de la economía social y solidaria. El trabajo en red, las alianzas, como digo, la incidencia política buscando determinadas causas. Yo en los tiempos que estuve con Carlos Rey y compañía en la Confederal de Red de Redes estatal, hubo un proceso que Carlos conoce muy bien de intentar convencer a las administraciones que incorporasen cláusulas sociales en la compra pública. En Europa ahora hay un proceso para el public procurement, que le llaman la compra pública, para que se incorporen cláusulas sociales, para que cuando compra un ayuntamiento, nos está pasando, diga, entre mis proveedores financieros, un porcentaje se lo tienen que llevar las finanzas éticas. Para hacer este servicio que yo necesito, deberá ser empresa de inserción. Por supuesto, la perspectiva de género se va incluyendo cada vez más. Pero cláusulas sociales, la administración como compradora. Ese tipo de procesos de lobby, de incidencia, convierten las finanzas éticas en herramientas de acción política. No podemos hacer no podemos dejar de hacerlo aparte de la propia actividad financiera. ¿De acuerdo? Esto, una diapositiva llevamos, ¿vale? Esto es, digamos, un relato breve de cómo surgen, y a partir de cómo surgen nos da una buena pista de lo que son las finanzas éticas. Dejadme un par de pinceladas sobre lo que ocurre en Europa ahora mismo, no muy especializadas, un par de pinceladas muy sencillas. Las finanzas éticas en Europa surgen, pues las primeras en 1974, el banco GLS, que es un banco alemán, que sigue operando perfectamente, tuvo una tremenda crisis y los socios lo que hicieron fue reducirse el valor de su capital social, superada la crisis. Pero tuvo una tremenda crisis. Esto solo se puede hacer con gobernanzas determinadas. Los que estáis habituados al modelo cooperativo, hay cooperativas que han generado una cultura tal que cuando han venido mal dadas han tomado decisiones en defensa del conjunto y hay otras que no. O sea, la cooperativa forma jurídica de antemano no te garantiza que vayas a comportarte de una determinada manera, pero cuando se construyen modelos determinados de gobierno y de gestión, consigues, por ejemplo, lo que le pasó allí al GLS Bank en un momento de crisis en el que no estaba a punto de quebrar. Y la única solución era que los socios pues admitiesen que sus 1.000 euros en acciones pasaban a valer 750. A partir de ahí veis algunos conocidos, Triodos, Merkur es un banco interesante danés, de los pocos norteeuropeos que siguen manteniéndose dentro del mundo de la banca ética, y por ahí van apareciendo pues algunos que conocemos muy bien, ¿no? Banca ética tiene fechada
su comienzo en 1999 en Italia, después abrimos, como sabéis, en España, la primera sucursal en Bilbao, ahora tenemos 3 oficinas, una cuarta en Sevilla, etc. Y luego fueron desarrollándose otros. UCIT es un banco, una cooperativa de crédito que tiene oficinas en Dublín y Belfast, lo cual ahora con el Brexit es una pesadilla del carajo, como podéis imaginaros. Este tipo de cosas pasan también en las entidades de banca ética, ¿no? En 2014 FIARE Banca Ética se constituye en parte de la federación. Esto, que es una historia o una plantilla cronológica, genera estos números que estoy diciendo. Atención, hoy he oído que... Estoy mirando el reloj. Los profes ya sabes que si no los alumnos empiezan a poner el reloj y se piran. Acabo. He oído hoy que creo que es Total Energies, hoy han dado resultados las grandes petroquímicas y es como una vergüenza, 200.000 millones de euros entre todas ellas el año pasado de beneficios, mientras en Ucrania se congelan 200.000 millones de euros de beneficio las 4 o 5 grandes. Total Energy creo que ha sido 38.000 millones. Es un número que me gusta decirlo porque los activos conjuntos de todas las entidades de finanzas éticas que están bajo el paraguas de FBA, pues suman en este momento 40 billones de los americanos, 41.000 y pico millones de activos. 33 entidades en 16 países. No puedo acabar sin enseñaros una foto. Hay muchas veces, a ver, pero vosotros profesionales muy buenos no podéis tener. Porque captar talento sin pagar sueldos astronómicos, eso es mentira. Es radicalmente mentira. Yo eso lo experimento todos los años, doy clase en los últimos cursos siempre, están a punto de irse a trabajar si no están trabajando ya. Y les digo, yo os voy a contar una historia. Entras en una empresa que tiene unas políticas de conciliación maravillosas, que da gusto trabajar, que, en fin, os cuento verdades, y que puedes llegar, el director general debe cobrar en torno a los 140.000 euros al año. Y dices, joder, ¿quieres tú esa? Y dices, coño, hoy mismo. Eso es banca ética ahora. Ahora, banca ética. Esto está desfasado, cerca de 1 millón de clientes en total. También está desfasado cerca de 200.000 personas en la base social, inversoras activas. 4.000 trabajadores en toda Europa. Estos son números conjuntos, todos a la vez, suman más o menos lo que puede sumar un banquito pequeño. Somos pequeños. Claro que somos pequeños. Muy pegados al territorio, trabajando muy en red. ¿A qué cliente le molesta que su banco sea pequeño? Más bien hemos visto que socialmente lo que nos molesta es que sean grandes. Porque cuando quiebran nos fastidian a todos, ¿de acuerdo? Decía que hay una foto que tengo que poner porque hay gente que conoce a... Esta es la plantilla de la federación. La federación tiene una estructura, hemos crecido mucho últimamente, tenemos un presupuesto anual de 1 millón de euros aproximadamente para hacer muchos proyectos, mucha atención a las entidades miembro. Fue creada por 6 socios fundadores, Banca Ética es una de ellas, Crédit Coopératif en Francia, Siri en Francia, 2 cooperativas financieras belgas y un banco polaco. Este es aragonés. María Elejalde, creo que hay gente aquí que la conoce, o que por lo menos conoce a su padre. ¿Por qué está María Elejalde ahí? Pues aparte porque es una excelente profesional y una maravillosa persona, es porque en FIARE nos hemos dado cuenta que tenemos que bajar la media de edad. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos que bajar la media de edad. Y hemos desarrollado una iniciativa maravillosa que se llama Jóvenes por FIARE, en el que se demuestra lo que yo por lo menos tengo absolutamente constatado, y es que si a un joven consigues motivarle con un objetivo en el que hay un elemento de compromiso, de militancia, de solidaridad, responden. Muchos responden. Si no hacemos eso,
pues seguirán mirando al móvil. Pero si no, muchos responden. Y hemos conseguido un grupo que no sé cuántos serán ahora, 25, 30, más de 50, que sigue creciendo y que están desinteresadamente trabajando. Les hacemos una oferta atractiva, visitan nuestros proyectos, incluso en Latinoamérica, en África, y es un nicho de profesionalidad maravilloso. La Federación Europea tuvo que contratar a una persona y ahí se presentó María y ahí apareció. Y ahí está en Bruselas trabajando encantada de la vida, ¿eh? Con lo que tenéis, habéis puesto una pica en Flandes, no, pero al lado, en Bruselas, ¿eh? Una navarra en la estructura de la Federación Europea de Banca Ética. Yo lo voy a dejar aquí, si os parece, pero dejo la última diapo puesta porque seguramente hay preguntas, o si alguna pregunta es de utilidad directa, de oye, ¿y vosotros dónde estáis? Y todas estas cosas, pues no me toca a mí contestarlas, sino más bien a quienes estáis por aquí en el JIT de Navarra, con una dirección en Pamplona. ¿Vale? Muchas gracias. Cerramos esto ya, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues como anunciaba al principio, ahora tenemos un espacio para el diálogo. Hay un micrófono por allí, allá está. Irune, que el que quiera levanta la mano, yo que tendré más visión desde aquí arriba le voy indicando y vamos tomando la palabra. Sí que pediría que tratemos de hacer las preguntas o las aportaciones lo más precisas posible, cortas a ser posible, para que haya más personas que puedan intervenir. Lo mismo a los que estáis abajo como al ponente, que el ponente a veces también, se enrolla, si se enrolla mucho, pues no posibilita el que haya muchas intervenciones. El objetivo es que salgan muchas cosas, o sea que adelante está el tiempo de coloquio abierto. Ángel, aquí. Hola. En estos últimos años hemos comprobado que la banca convencional, que ha concedido créditos para las viviendas, ha producido 1 millón de desahucios en familias que las ha dejado no solamente sin vivienda, sino además con deudas impagables, condenados socialmente, ¿no? Me imagino que también la banca ética se encontrará con algunos casos de estos, de personas que en un momento determinado, porque les ha producido una enfermedad, porque han perdido el trabajo, por lo que sea, no pueden responder al crédito. ¿Cómo se comporta la banca ética ante esto? ¿Hacemos varias preguntas o contesto una por una? A ver, dos líneas distintas de reflexión. Para que se llegue a situaciones masivos de desahucio, ha tenido que haber motivaciones masivas de la banca para prestar donde no tenía que haber prestado, primero. Por tanto, creas el problema. La banca ética no presta hipotecarios personales para vivienda, eso para empezar, ni invierte en ladrillo. Son líneas rojas que tenemos establecidas. Pero aún y todo, dices, bueno, ¿y por qué no prestas a hipotecarios para vivienda? Bueno, pues porque con algunas, sin embargo, sí hacemos préstamos hipotecarios a organizaciones para sus inmuebles. De tal manera que actuar responsablemente sobre el mercado de la vivienda como entidad financiera ya es una primera cuestión. La banca ética tiene comportamientos completamente distintos a la banca tradicional, que en algunos momentos, esto me recuerda una cosa, solemos hablar del derecho al crédito. Pensamos que el derecho al crédito es un derecho humano. Es una pregunta interesante que da para muchas horas, no es fácil de responder. Podemos decir que tenemos como seres humanos lo mismo que tenemos derecho a una vivienda, a un empleo, luego se reconocen los derechos de aquella manera, ¿no? Pero por lo menos podríamos incluirlo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al crédito. Y hay cuidado, porque los primeros interesados en reconocer tu derecho al crédito son los bancos tradicionales. Que te doy una tarjeta revolving de esas, endeúdate todo lo que puedas, que luego ya intentaré sacarlo yo, o subcontrato a un buitre o al cobrador del FRAC. Pero es un negocio que no me va mal. En medio hay sufrimiento, y ese haga yo.
haber sido responsable y no haber pedido el crédito. Ese es un eje. El otro es que efectivamente, no tanto hipotecarios, pero hay créditos que hemos concedido y que no se pueden devolver. Esta es una reflexión muy interesante en el ámbito de la microfinanciación. Yo, y aquí hay gente muy experta en microfinanciación, yo evitaría hacer excesiva publicidad, que creo que no responde a la realidad, de que las microfinanciaciones, hay entidades microfinancieras que han demostrado que la microfinanciación es rentable para la entidad. Y a mí me parece que es un mensaje absolutamente equivocado. El ámbito microfinanciero, la mayor parte de las veces, debería ser un ámbito orientado a personas frágiles. Y ahora vuelvo a lo de qué pasa si no pagas. Claro, las personas frágiles, si quieres meterte en ese jardín, porque como banco quieres meterte en ese jardín, y eso sí le pasa a las finanzas éticas, nunca le pasa a la banca tradicional, te quieres meter en ese jardín. Los bancos centrales nos piden que reportemos una cosa que se llama el apetito por el riesgo. Ese es un parámetro que hay que reportar. Nosotros decimos, vale, esto habrá que hacerlo legalmente, nosotros reportamos el apetito por el impacto. Y entonces lo que hacemos es decir, oye, mira, que nosotros queremos dar crédito en entornos que son demandantes no solventes, gente que tiene mucho riesgo de que no va a devolver. ¿De por qué? Porque los pobres son objetas. No, ¿qué va? Porque los ámbitos de fragilidad económica son ámbitos de fragilidad económica y te puede pasar cualquier cosa y no puedes devolver un crédito. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacen muchas entidades de finanzas éticas? Buscar ellas mismas garantías secundarias. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia pasó que muchos proyectos las pasaron canutas y muchos no podían pagar las cuotas. Hubo muchas iniciativas, en España también, de grupos locales que generaron fondos para responder a esas situaciones. Es otra cultura, es otra cosa, otra manera diferente de actuar. De hecho, en Italia, que sí damos hipotecarios para vivienda en algunas condiciones, hay un circuito secundario de fondos de garantía para evitar desahucios. Entonces, son maneras distintas de afrontar el problema. ¿Más intervenciones, más preguntas? A ver, aquí delante, Irune. Gracias. Te hemos visto con ganas de cuestionarnos personalmente, así que dispara. A ver, como he empezado avisando de que los profes de ética se nos reconoce por ser expertos en decir a los demás lo que tienen que hacer, yo me freno mucho en esas cuestiones. Pero vamos, si me pones el capote, pues ¿qué vamos a hacer? Puedo hablar desde distintas categorías, no me cuesta nada salir del armario, yo soy cristiano, he escrito varias veces y he escandalizado un poco que es imposible discernir adecuadamente sobre tu seguimiento de Jesús si no metes los comportamientos económicos en ese discernimiento. Eso extendámoslo al lenguaje civil. Hoy día es imprescindible que todos y cada uno de nosotros analicemos las consecuencias no económicas de nuestras decisiones económicas. Es imprescindible. Que sea imprescindible, hubo un filósofo, Hans Jonas, que decía, el llanto de un recién nacido es un mensaje de necesito, y ese mensaje es irreplicable. Nadie que no esté en sus cabales, entiende que el llanto de un recién nacido es un llanto de te necesito, es irreplicable. Que sea irreplicable no quiere decir que sea irrechazable. Hay gente que puede rechazarlo, pero que la militancia económica, el entender que nuestra manera responsable de estar en el mundo tiene que incorporar las decisiones económicas, es irreplicable. A partir de ahí, cada uno que eche sus cuentas. A unos pues les interpelará en sus decisiones de consumo financiero. ¿Qué haces en el segundo banco del mundo en financiación de armas conflictivas? No de pistolas Palapoli, de armas conflictivas, de bombas de racimo, de minas antipersona, de bombas nucleares. ¿Qué haces?
Pregúntatelo. ¿Qué haces consumiendo este circuito de alimentación? ¿Por qué no consumes kilómetro cero? Adela Cortina, que es buena amiga mía y igual le conocéis, hablamos mucho de estas cosas. Ella me suele pinchar diciendo que vosotros planteáis unos modelos, es muy fan de FIAR, le gusta mucho y hace elogios en muchos sitios, hasta en El País hace poco. Dice, a ver, que vosotros, o sea, militar en esto, tal y como lo he contado yo, habla, ella como filósofa, de hace falta ser un sujeto supererogatorio en filosofía. Esto quiere decir superhéroes. Esto es para superhéroes. Yo lo suelo decir, y mira, hay una diapo que no he puesto, pero la voy a leer. Lo que es realmente heroico es vivir en el sistema económico actual. Hacer colas para precomprar el último iPhone, pero no es heroico eso. Hacer sacrificios tremendos para que tus hijos o hijas, que claramente van a ser insolventes durante un montón de tiempo, no van a poder comprarse un piso, ¿no es eso heroico? ¿Qué tiene de heroico ir paseando a la tienda de comercio justo a 2 manzanas de mi casa? ¿Qué tiene eso de heroico? Es un cambio cultural que nos afecta a todos nosotros y que realmente, bueno, el mayor examen de conciencia es ver la descripción de lo que es el Homo economicus, que es el tipo de persona que se mueve en este sistema económico, y cuántas de las características de ese Homo economicus tenemos: egoísta, autosuficiente, buscando un modelo de felicidad basado en el consumo, los objetos como mensaje social, en fin. Apuntémonoslo. Yo por ahí iría, sin hablar en concreto suelo decir, estamos grabando, es igual, suelo decir que, a ver, lo que no podemos hacer es hacernos trampas. Eso se lo digo normalmente cuando hablo delante de empresarios. O sea, no hagáis trampas con los objetivos de desarrollo sostenible. No es aplicable a un foro o a un mensaje a personas individuales, ¿no? Pero no hagáis trampas con los objetivos de desarrollo sostenible. Que el objetivo de aguas limpias no quiere decir que no hay que hacer pis en la playa, joder, que es mucho más que eso, es agua potable para la gente. No nos hagamos trampas, no, yo ya apago la luz cada vez que salgo de la habitación, ¿vale? Y he puesto un ladrillo en la bomba para que caiga menos agua, que va mucho más allá, por el amor de Dios, que va mucho más allá. La profundidad de esa reflexión depende de cada uno, pero que esa reflexión, su necesidad es hoy irreplicable, está fuera de discusión, es irreplicable, porque es que si no, y a pesar de los ODS, pero no solo los ODS, los clamores continuos que hay en nuestro mundo, ¿no? Hasta ahí me atrevo. Más. Chemi. Sí, una pregunta basada en mi ignorancia. ¿Entre los socios europeos de banca ética está un tal Triodos Bank o no? Porque no. Aquí se vendió como que era una banca ética. De hecho, hace poquito me pasé por la Avenida del Ejército y ya no está ni siquiera la oficina. Cada palo que aguante su vela. A ver, ¿por qué se llama banca ética cuando no lo es? Un poquito. Mira, he insistido mucho en que uno de los elementos genuinos y característicos de las finanzas éticas es el modelo de gobernanza, un modelo nítidamente cooperativo. A partir de ahí, que cada uno saque sus conclusiones, pero de hecho Triodos no está en la Federación Europea de Banca Ética, no pasaría el control. Sí, aquí... Buenas tardes. Yo quería tener algo más de información práctica, o sea, la reflexión muy interesante, pero luego he visto en la diapositiva hablar de socios, de clientes, etcétera. Entonces, no sé, bueno, puedo entender qué distinción hay, pero me gustaría saber más en concreto y luego, pues eso, dónde se hace uno cliente, dónde se hace uno socio, cómo, etcétera. Algo más práctico. Bueno, ya hay un correo electrónico, ya he visto, etcétera. Igual se puede recabar ahí información, pero no sé si nos puedes dar algo más concreto. Gracias. Yo no porque no me corresponde a mí, pero te lo pueden contar el grupo sí, territorial. Sí, te parece, sí. Realmente aquí estamos un grupo de personas, como ha dicho antes Perú, pues que es el grupo territorial que
podemos dar mucha información de ese tipo. De hecho, esa diapositiva última que hemos puesto aparecen los contactos y lo que hemos hecho, como la íbamos a pagar y se iba a quedar todo el mundo a dos velas, hemos hecho unas copias. O sea que si alguien quiere tener acceso a esos contactos, hay unas copias al final que puede llevarse una copia con la dirección y ya quedar para que puedas tener información de detalle. Hoy es más difícil poder dar todos los detalles. Me gustaría utilizar medio minuto a raíz de tu pregunta, de todas maneras, para hacer un elogio del capital social. Tú del BBV puedes ser cliente o accionista, puedes tener acciones o una cuenta corriente, o las dos cosas. En la banca ética pasa lo mismo, en cualquier entidad financiera y en las de finanzas éticas. Tú puedes tener una cuenta corriente, tener la banca por internet, las tarjetas, haber solicitado un crédito en algunas condiciones y tal, pero también puedes aportar capital social, convertirte en dueño del banco. Como he venido diciendo, las características tan singulares que tiene el carácter no lucrativo y el carácter cooperativo de las entidades de finanzas éticas hace que a primera vista convertirse en socio de un proyecto como el nuestro solo trae malas noticias. No vas a cobrar dividendos, te vamos a dar mogollón la lata porque te vamos a invitar a un montón de reuniones, de asambleas, puedes participar si quieres, tienes que votar, no te pueden elegir como consejero si los socios no te presentan como candidato, en fin, hay un montón de cosas que desde una lógica de homo economicus pues son un rollo. El capital social es imprescindible. Seguramente si a mí me preguntan, si salís de aquí todos entusiasmados porque yo soy muy convincente o parecía que estaba enfadado para que no me enfade más, yo qué sé, decir, oye, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comprar capital social. Comprar capital social. Primero porque con cada euro damos 10 euros de crédito, que no es poca cosa, pero es que además el capital social te da legitimidad. No es lo mismo una cooperativa de crédito como la nuestra, que tiene 50.000 socios, más 60.000 socios, que una cooperativa de crédito que tiene menos socios, con lo que te da visibilidad, le da a la entidad antenas, porque en nuestra base social habrá gente sensibilizada o experta o practicante de comercio justo, de economía solidaria, de feminismo, de economías críticas, de lo que sea. Entonces, el formar parte de la base social del proyecto es lo más importante que se puede hacer en favor de un proyecto como este, y la verdad es que no es muy caro últimamente, pero vamos, no sé cuánto cuesta, pero poca cosa. 300 euros por ahí. No sé. Bueno, yo, sin más, por comentarle a Andrés, a nivel práctico sí que, bueno, somos un banco que funcionamos como cualquier otro banco. Tenemos oficinas en Bilbao, en Madrid, en Sevilla y en Barcelona, y en el resto de sitios funcionamos a nivel de Internet. Para abrir cuentas se abren por Internet. Si entráis en la página de FIARE podéis ver cómo se abre una cuenta sin ningún problema. Si tenéis cualquier duda sí que os podéis poner en contacto con nosotros, que somos el grupo de socios local de aquí, que tenéis los papeles fuera con todos nuestros contactos. Y sí que sepáis que, bueno, Perú ha dicho antes de que peleamos por tener tarjeta de crédito, ya tenemos tarjeta de crédito. O sea, puedes funcionar... No, ahora es el Bizum, Ana. Ahora es el Bizum. Ahora peleamos por el Bizum. Siempre hay una más. Pero vamos, que somos un banco. Yo, por ejemplo, tengo ahí domiciliada la nómina, la luz, el agua, tengo la tarjeta de crédito. Yo es el banco que utilizo de forma diaria. O sea, que a nivel práctico es un banco que puedes utilizar como cualquier otro banco, con todo lo que ha explicado Perú de todo lo que tiene detrás, pero sí que es un banco operativo y que funciona sin ningún tipo de problema. Sin más, eso. Pero aquí estamos bastante gente de los alojamientos colaborativos, el cohousing que has citado, ¿no? Sí. Yo, vamos, animo también a que podamos hacer preguntas, pero yo hago la primera, ¿no? O sea, realmente desde el punto de vista de financiación de estos proyectos que pretenden ser toda una alternativa, en este caso, a un problema crítico como es la vivienda, por una parte, y por otra parte, al tema de esa alternativa para envejecer juntos de una manera mucho más saludable y cooperativa. A ver, poco puedo decir primero porque, bueno, ya es momento de que desvele la gran noticia. Yo de finanzas en concreto sé muy poco. O sea, lo que sí sé es que de la misma manera, y aquí doy otro capote a
a tríodos. De la misma manera que ciertos circuitos de financiación, por ejemplo el de las renovables, hubo entidades financieras que abrieron vía, y ahora todo el mundo financia renovables, pero Tríodos es el primero que se atrevió en Europa a hacer eso. Es el primero que se atrevió en Europa a hacer renovables. Con el cohousing está pasando que la entidad líder en España de financiación de proyectos de cohousing es Fiera Banca Ética. La entidad líder de todos los bancos. O sea, financiamos más cohousing que el BBV, que el Santander, y somos además técnicamente los más expertos. Esa es porque los proyectos de cohousing pues tienen su intríngulis. O sea, la concesión de crédito a un proyecto de cohousing tiene su intríngulis. Hay muchos usuarios, una sola propiedad, tiene determinadas características que a mí, como digo, que de otra cosa igual sí, de finanzas no tengo ni idea, pues se me escapan. Pero es cierto que esas operaciones, por ejemplo, en Italia no había tradición de dar financiación a proyectos de estas características. Algunos de vivienda de uso compartido y tal, con algunas dramatizaciones, sí, pero este tipo de proyectos de cohousing comunitario como el que habéis promovido vosotros, no había tanta, y al principio les generaba mucho miedo aprobar operaciones de crédito sobre proyectos de este tipo. Ha habido que trabajárselos técnicamente, ha habido que trabajárselos muy bien. Eso muchas veces da mucha pereza a muchas entidades, pero es que a eso le doy una vuelta. Y es que, le miro a Carlos Rito el rato, hay entidades, proyectos alternativos que además deciden que van a trabajar con finanzas éticas. O sea, no salen al mercado y miran a ver cuál es el tipo de interés más ventajoso, tal, no sé qué. Deciden, no, mira, como coherencia de mi proyecto, uno de los elementos de coherencia es que se tiene que financiar con finanzas éticas. Lo único que tiene que ser ecológicamente sostenible, tiene que ser comunitario, tenemos que tener un régimen de propiedad singular, tal. Entre las características, una de ellas, hay proyectos de economía solidaria que les pasa eso a muchísimos. Mira, mi proyecto se va a financiar con finanzas éticas, sí o sí. Normalmente no hay bofetadas de otros bancos por entrar y tal, pues porque son mercados de especialidad, pero en cuanto van creciendo, como ha pasado con las renovables y como pasa con otros sectores que al principio daban mucho miedo y ahora en algunos momentos parece que ha habido negocio, en otros momentos no tanto, entra. Esa es una dinámica, digamos, de contaminación, que también es una palabra fea en estos tiempos, ¿no? Pero que nos gusta mucho repetir. Es una manera más coloquial de hablar de instrumentos de acción política. O sea, nosotros actuamos en la esfera pública, visibilizamos una manera alternativa de hacer las cosas y luego hay otros que miran y dicen, anda, pues esto resulta que igual lo podemos hacer también nosotros. Vamos a mejorar nuestra reputación, nuestra legitimidad y se apuntan a ese carro. Eso también suele ocurrir. A ver, por ahí al fondo, Trini. Sí, Alberto me ha quitado la pregunta. La mía también era relativa a las viviendas colaborativas, pero bueno, tengo otra. Quería que, a ver si puedes concretar un poco cuál es la apuesta de Banca Ética. Has dicho que trabajabais con perspectiva de género. En concreto, ¿en qué se traduce ese trabajo a favor de las mujeres en FIARE? Hay varios ejes, pero hay dos importantes. Uno es líneas específicas de crédito. Este dato lo tenía por aquí, pero bueno, es igual, no es cuestión de sacar datos. En el balance social del banco está los empleos femeninos en proyectos de desarrollo de empleo femenino que hemos financiado específicamente, como un valor, decía antes, ya no de restricción, sino de regeneración. Yo voy a ser proactivo en hacer eso. Toda la línea de apoyo a proyectos de mujeres, tanto en la financiación como en la microfinanciación, es una de las discriminaciones positivas que hacemos. Pero luego hay otro eje, y es cómo te gobiernas. Nuestra presidenta es mujer, y no es una casualidad. Hay más mujeres que hombres. ¿Esta vez hay más o menos? Hay más hombres esta vez, la vez pasada hubo más mujeres, estamos siempre ahí. Hay un intento explícito de eliminar techos de cristal y suelos de barro para que las mujeres tengan el protagonismo que tienen que tener en una estructura profesional. Ese es otro eje también de trabajo. Esos dos son importantes. Lo tenemos formalizado con cuotas de género en el reglamento electoral, pero vamos, ya no solo son las cuotas de género, es cómo trabajas internamente para que de hecho haya candidatas que puedan entender
que no hay eso, un techo de cristal implícito, tal, sino que pueden, y en la práctica se concreta, pues que en este caso, en estas 2 últimas legislaturas, la presidenta es Ana Fasano, que es una mujer. ¿Más preguntas? Aupa, kaixo. Yo vengo con un par de dudas que, no sé si son muy al lugar, pero me tienen ahí y digo, bueno, pues igual me las aclara, que son referentes, por un lado, no tengo muy claro, o sea, hablas que es como una cooperativa de crédito, creo que te has referido alguna vez, ¿no? Como cooperativa de crédito, no sé si es un banco. O sea, en un momento dado, cuando hubo la crisis de las cajas de ahorros y todo eso, bueno, por lo menos a mí me quedó claro que una cosa eran los bancos, otra cosa eran las cajas de ahorros, y luego estaban las cooperativas de crédito, que aquí, por ejemplo, pues la laboral y la rural y así, pues eran cooperativas de crédito, entonces no eran exactamente lo mismo que las cajas de ahorros y tampoco eran lo mismo que los bancos. Entonces, parte de mi pregunta es como sobre esa entidad de FIARE que bueno, me da curiosidad porque tampoco acabo de entender nada de todas esas diferentes formas, ¿no?, de esto. Y la otra también es la relación un poco con el proyecto de Italia, que no sé si creo que en algún momento las cuentas que había aquí dependían de la entidad de Italia, no sé si ahora eso es así, si es un banco propiamente en el Estado español y se atiende a las regulaciones y las leyes y todo del Estado español, o es dependiente de Italia, o bueno, eso también me da como curiosidad, como esa estructura. Es fácil, esas dos son fáciles. Somos una cooperativa de crédito, punto. Como caja laboral, jurídicamente, una cooperativa de crédito que opera en Italia y en España, con base social en Italia y en España. Hubo que cambiar los estatutos para admitir socias de fuera de Italia, y ahora somos, cuando hablo yo de banca ética, de FIARE, estoy hablando de lo mismo todo el rato. Es una cooperativa de crédito que opera en España y en Italia, con socios italianos y españoles. Por tanto, es un banco internacional que tiene sucursales, pues como tendrá el BBV en México, me imagino, no sé. Eso, o sea, jurídicamente no hay ninguna duda. Yo entiendo que genera discusión porque no ha sido así, o sea, eso ocurrió en el 2014. Antes éramos una agencia, para empezar a trabajar, trabajábamos como una agencia del Banco Italiano, etcétera. Ahora no, ahora somos una cooperativa de crédito. La cooperativa de crédito es de derecho italiano, por tanto nuestro principal regulador es el Banco de Italia. Pero nos regula también aquí, a nosotros nos regula todo Dios, y el Banco de España también, en fin, nos regula, pero somos una sola cooperativa de crédito. De hecho, los bancos, por normativa bancaria, en España por lo menos, pueden ser o sociedades cotizadas, o cajas de ahorros, o cooperativas de crédito. En otros países pasan otras cosas. En Italia hay las bancas populares, son una cosa, sociedades cooperativas por acciones, hay matices legales en muy diversos sitios. Pero en la pregunta concreta a la que tú te referías, somos una cooperativa de crédito con 60.000 socios, unos cuantos italianos y unos cuantos españoles, con un solo consejo rector. Y por eso, cuando dice que yo fui vicepresidente, pero del Banco Italiano, fui vicepresidente de la cooperativa, y Arola es consejera del consejo rector, se llama consejo de administración, pero del consejo rector de la cooperativa. Se va a Italia cada 2 por 3, porque normalmente son allí. También es verdad que Banca Ética empezó en el 99, nosotros bastante más adelante, y la parte italiana pues es el 80% del conjunto del banco. De momento, ya veremos. Eso es optimismo, muy bien. ¿Más preguntas? Aquí adelante, Irene, y otra por allá atrás. Como nos va quedando poco tiempo, si os parece, hacemos las 2 preguntas y así tú contestas después. Vale. Sí. Bueno, gracias por la presentación y toda la chapa que nos has dado. Oye, el tema, has hablado en más de una vez de la Federación de Bancas Éticas de Europa. ¿Puedes comentar un poquito cómo va FIARE a nivel de Navarra o del Estado, cómo ha ido progresando tras la pandemia, que algo has comentado, que ha habido momentos también con algunos préstamos y eso? ¿Cómo estamos actualmente? Si vamos progresando, si estamos ahí justos todavía.
Muy bien. ¿Otra? Sí, recogemos 2 preguntas. No sé si hay alguna pregunta más para recogerla al mismo tiempo, ¿no? Adelante. Sí, bueno, yo te he escuchado al comienzo que has hablado de justicia y de ética, ¿no? Has hablado, cuando has hablado de la justicia, sí que has nombrado que pudiera tener un componente caritativo o que no necesariamente debería tenerlo. Yo creo que no, ¿no? Lo que te quería preguntar es que cuando se trabaja con proyectos, cooperativas que solicitan préstamos y demás, esa justicia que se debe aplicar, ¿no?, a la hora de valorar los proyectos, bueno, si está de alguna manera reglamentado o cómo lo hacéis. Primera pregunta. Luego me complementa Arola, que para algo es consejera del banco. 2022 ha sido el primer año en el que la parte española ha tenido beneficios. 600, se puede decir ya, ¿no? 600 y pico mil beneficios. O sea, es un momento histórico. Yo me marché a tiempo del Consejo, me marché en mayo del año pasado y este año, el año 2022, es el primer año que ha cerrado. Tened en cuenta que la incorporación de la base social y de las oficinas en España pues ha sido una cosa germinal, pequeña, que ha ido creciendo esforzadamente. Nuestros compañeros italianos nos acogieron, nos han dado el marco y el soporte suficiente, pero ya somos... hemos llegado al punto de ruptura ese de beneficios y no cabe esperar que haya a partir de ahí un paso hacia atrás. De tal manera que ya también la operativa en España da beneficios, es rentable. En Italia, por supuesto, llevamos un montón de años teniendo resultados que son modestos, que vuelven a la entidad, pero que demuestran que se puede ser perfectamente solvente haciendo todas estas virguerías que en esta chapa que os he dado han ocurrido. La valoración económico-financiera es tan estricta porque no puede ser de otra manera que en cualquier otro banco. A nosotros nos inspeccionan como les inspeccionan a cualquier otro banco. Te llama el Banco de Italia, te dice mañana voy, libera 2 oficinas, un acceso a toda vuestra red, toda la información y te hace una inspección. Te dicen, oye, ¿y este crédito? ¿Cómo has hecho esta valoración de riesgo? Tal? Y te pueden caer un multazo, o sea, no puedes apartarte ni un metro. Siempre te quedas pensando en estas inspecciones, yo que he vivido varias y luego vienen los del Banco de Italia a darte el informe, todo muy serio, todo muy italiano, todo muy así, doctor y no sé qué. Yo me quedo pensando, ¿dónde está la cámara, joder? Porque si siempre hubiera sido así, hay cosas que no podrían haber pasado en el sistema financiero. A nosotros, desde luego, nos vigilan como al que más. Nos piden, nos hacen los testes de estrés estos, que cuando el Tier 1, el Tier 2, todas estas historias, todos los indicadores, ¿no? La valoración socioambiental, no lo he dicho, creo que merece la pena resaltarlo. Si tú le preguntas a cualquier banco, oye, ¿vosotros valoráis el impacto social y medioambiental de los proyectos? Todos te dicen, hombre, claro, solo faltaba. Dices, ¿y cómo se hace? Dice, no, pues en la oficina y tal. Es que nosotros no lo hacemos así. Y vuelvo a la gobernanza. La evaluación socioambiental la hacen socios, no personal contratado. Lo hacen socios y socias que han recibido formación, siguen una metodología, pero no dependen jerárquicamente del jefe de oficina, que le interesaría un montón dar este crédito porque nos viene de muy bien y tal, pero no pasa la evaluación socioambiental, se siente. Y ese doble canal, que es paralelo, no es que hay una evaluación socioambiental aquí pegada, oye, fírmame esto, que joder, esto tiramos adelante, que le hemos metido un viaje con los intereses que nos va a arreglar la cuenta de resultados. Eso no funciona así. Y eso vuelve a resaltar la importancia, a mí me gusta insistir mucho en la importancia de la gobernanza, del modelo de gestión, que con eso se explican unas cuantas cosas. Entonces tú ves evaluaciones, os han hecho el test MiFID seguro, si habéis querido hacer un plan de pensiones o algo, venga, pon aquí una X tal, ¿te gusta el riesgo medio, alto o bajo? Pues a mí bajo, no, tienes que poner medio, porque si no, no te puedo vender este producto. O sea, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? Entonces la evaluación socioambiental en nuestro caso tiene una metodología muy desarrollada, tenemos un departamento de impacto, de análisis de impacto que es potentísimo, y luego la evaluación económico-financiera la hacemos pues como no nos queda más remedio que hacerla, que es como debemos hacerla además, porque ya digo que no hay cosa más cruel que darle un crédito a alguien que sabes que no te lo va a poder devolver, que no puede ser, no deberíamos. ¿Más preguntas?
Yo me queda una, cambiando de... Bueno, no sé si Arola ibas a decir algo antes de que pregunte, porque te ha citado Perú dándote la palabra. Entonces, no pensaba decir nada porque tenemos a Perú que lo dice todo hoy y no hace falta decir. Sí que me gustaría, ya que me dan la palabra, destacar algunos elementos que Perú ya nos ha hablado. El tema de la evaluación socioambiental es muy importante. Es decir, no hay ningún crédito que el banco conceda que no haya pasado positivamente la evaluación socioambiental. Y esa evaluación la hacen, como ha dicho Perú, los voluntarios del banco, que son pues un montón de socios que se implican en el banco. Eso quiere decir que si el proyecto que quiere financiación no tiene un impacto social o medioambiental positivo, no se le financia. ¿Y por qué lo hacemos, esta locura? Eso quiere decir que hay muchos proyectos económicos que no los vamos a financiar. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues porque queremos transformar. Y transformar no es dar crédito a algo que no aporta nada positivo más que beneficio económico del socio principal. No, eso no nos interesa. Los proyectos tienen que ser sostenibles económicamente, por eso hacemos los análisis financieros y económicos como tienen que ser, pero el criterio primero es si han pasado en la evaluación socioambiental. Esto es muy diferente. Otro tema que quería destacar es con el tema de ser cooperativa, que no sé quién lo ha preguntado por aquí. El hecho de que seamos cooperativa, hay una frase de Perú que hoy no la ha dicho, la estaba esperando, pero no la ha dicho, que es los criterios de, ¿cómo lo dices? Como de democracia económica. Que la economía sea democrática cambia todo. Que el dinero no sea el último fin, sino que sea un medio y que todos tengamos el mismo valor a la hora de votar. En una cooperativa, cada persona tiene un voto. Da igual si tú has metido una millonada en capital social o solo tienes una acción. Tu voto es tan valioso como el de cualquiera. Todo el mundo tiene un solo voto. Esa democracia económica cambia las reglas de juego. Entonces, no hay un grupo de interés que busca sus beneficios. No, lo que buscamos es el bien común. Y esto que parece así como muy ñoño es nuestro lema desde el inicio del banco. El interés más alto es el interés colectivo, el interés para todos y todas. Esto es otra lógica de banco y no podía ser de otra manera que no sea cooperativa, porque si no ya las reglas de juego son las de un modelo que lo que priorizas es el capital, no las personas. En fin, me callo porque podemos ir hablando de fiar en hasta final. Gracias, Arola. Decía una cuestión que me parece importante sacarla antes de que terminemos, y es el tema del papel de las administraciones. Tú has hablado y me ha gustado mucho cuando has dicho, oye, es que a nivel europeo están viendo en las finanzas éticas un canal estupendo para financiar políticas sociales o políticas ambientales. ¿Eso, Perú, a nivel también local de las autonomías de España está funcionando así? ¿Las cláusulas sociales es algo que se va incorporando? A ver, el nivel municipal es un nivel naturalmente muy aliado de las finanzas éticas. De hecho, no sé si fue de Guindos o quién, impidió a los municipios hacer inversiones en cosas raras, con lo que perdimos la posibilidad de que los municipios se convirtiesen en socios, porque era muy arriesgado poner 300 euros un municipio en un proyecto como el nuestro. Vale. En Italia hay 700 ayuntamientos que son socios de socios. Las políticas sociales que se desarrollan a nivel municipal encuentran mucha sintonía en muchos sitios con entidades de finanzas éticas y desarrollamos cantidad de proyectos en los que la administración pues genera un fondo rotatorio, por ejemplo, y nosotros hacemos microfinanciación para el desarrollo del empleo local o para la promoción de proyectos de mujeres o para desarrollo de proyectos de impacto ecológico. De eso hay un histórico muy amplio, no solo en banca ética. En la Federación hay una historia de éxito en muchos. De hecho, hay las dos entidades belgas que os decía, Credal y Hefboom,
que son dos entidades belgas, no son bancos, son cooperativas financieras, tienen unos acuerdos con las administraciones tremendos para desarrollar financiación de desarrollo local, vaya. Muy bien. El tiempo lo tenemos cumplido. No sé si a alguien se le queda algo importante que preguntar. Es la última oportunidad, de manera muy rápida. Si no, como veo que no, pues estupendo. Si os parece, vamos terminando. Simplemente lo que queda es, yo creo que quedarnos con estas palabras, ¿no? De que realmente el mundo de las finanzas éticas es una realidad que está ya funcionando a muchos niveles y que puede ser ciertamente nuestra oportunidad para hacer ese cambio de actitud personal. Has hablado del mundo de lo personal, para pedir también a nuestras administraciones que se unan a este proyecto, para en definitiva, bueno, pues ir haciendo un cambio posible. Dar gracias a Perú, muchas gracias por tu aportación y esperar que para todos haya sido, pues bueno, una manera de conocer más, introducirnos más y animarnos más a participar en este proyecto de las finanzas éticas. Gracias. Muy bien, gracias.